buenos días para la comunidad aquí presente y para ustedes los que nos siguen a través de Facebook, de Instagram, de YouTube. Todos los feligreses de nuestra parroquia unidos en oración en esta mañana. Es la memoria de San Ignacio de Loyola. Sabemos que nuestro obispo es de la congregación fundada por él, de los jesuitas, y el Papa Francisco también. Tengamos presente a ellos en su ocasión y a toda la congregación de los sacerdotes jesuitas. Oramos en esta Santa Eucaristía especialmente también pidiendo el descanso eterno para nuestros hermanos Edgar Martín y Juan Pérez Acevedo, intención de la familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Con humildad y sinceridad ante Dios y ante los hermanos, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad, Señor, de nosotros, piedad, Señor, de nosotros, piedad, Señor, de nosotros, piedad, Señor. Te ofendimos con el pecado, no escuchamos tu voz de Padre, tú perdónanos por favor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor. Oremos. Oh Dios, que suscitaste a San Ignacio en tu iglesia para que extendiera la mayor gloria de tu nombre, haz que con su auxilio y a imitación suya luchemos en la tierra y merezcamos compartir con él la corona en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de parte del Señor. Esto dice el Señor: ponte en el atrio del templo, y cuando los ciudadanos de Judá entren en él para adorar, les repites a todos las palabras que yo te mande decirles. No dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta.
y así me arrepentiré yo del mal que tengo pensado hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás: esto dice el Señor, si no me obedecen y cumplen la ley que les promulgué, si no escuchan las palabras de mis siervos los profetas, que les he enviado sin cesar, a pesar de que no hacían caso, trataré a este templo como al de Silo, y haré de esta ciudad fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y todos los presentes oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Cuando Jeremías acabó de transmitir cuanto el Señor le había ordenado decir a la gente, los sacerdotes, los profetas y todos los presentes lo agarraron y le dijeron: eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo acabará como el de Silo y que esta ciudad quedará en ruinas y deshabitada? Y el pueblo se arremolinó en torno a Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón, numerosos son los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra del Señor permanece para siempre, pues esa es la palabra del Evangelio que se les anunció. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Estamos en estos días leyendo al profeta Jeremías
y tenemos pues varios episodios importantes en la vida del profeta, y una constante es que el oficio, la misión y la vocación de un profeta no es nada grata, no en relación con Dios, pero sí en relación con aquellos a quienes va destinado su mensaje. Y sobre todo cuando esos mensajes pues son más bien anuncios de catástrofes y de castigos, como es el caso de esta intervención del profeta Jeremías allá en el templo de Jerusalén. Le toca anunciar algo que no les va a gustar a los que lo escuchen, y es lo que les sobrevendrá si no se convierten, si no dejan los malos caminos, si no cambian el corazón. Y el ejemplo que pone, pues es el ejemplo de Silo, lo que le pasó al templo de Silo. ¿Por qué no escuchan a Jeremías? Porque hay un grupo de pseudoprofetas y de sacerdotes que se aprovechan como sanguijuelas de las prebendas que les vienen del reinado de Joaquín. Entonces están bien acomodados ahí, y sobre todo pues tienen ese orgullo de su templo, que es un templo magnífico, una maravilla, pues una de las maravillas de la humanidad, que era el templo de Jerusalén, y dicen: ¿cómo puede ser posible que a este templo tan hermoso, a esta construcción tan enorme, le vaya a pasar lo que le pasó a ese templito, a esa capillita de Silo? No puede ser. Y entonces, con ese orgullo, pues asumen también lo que Jeremías les está diciendo como lo que diríamos hoy día una fake news, entonces una noticia falsa, y así van a tratar al profeta. El profeta pues les da ese mensaje de Dios, y sabemos muy bien que cuando uno habla pues mera teoría pues no es tan convincente como cuando uno pone ejemplos. Entonces los ejemplos siempre son más impactantes. Vemos en estos días que en la televisión hay muchos comerciales, digamos así, pues serán hechos por el gobierno, ¿no es cierto?, para invitar a la gente a observar todas las normas de seguridad, de higiene y todo eso en esta pandemia. Y esos spots publicitarios yo veo que son apoyados por ejemplos, entonces es más impactante, porque te dicen: si no haces esto, si no haces lo otro, dicen montan una pequeña historia, dice: fulanito de tal hizo esto y lo otro, y descuidaba esto y lo demás allá, y se le murió un ser querido, la abuelita o el papá o cualquiera. Entonces eso impacta. O también hay jóvenes que en los entrevistas les dicen: bueno, yo creí siendo joven que no me iba a tocar esto, y en cambio me llegó, y no saben lo que sufrí. Por eso, por favor, acepten todas las normas, cúmplanlas, que esto no es un juego, esto es real, esto es serio. Entonces los ejemplos siempre convencen más, y por eso el profeta Jeremías les trae ese ejemplo del templo de Silo, esa ciudad pues que donde residía temporalmente el arca de la alianza, y que en tiempo de los filisteos pues sufrió tanto, le secuestraron el arca, etcétera. Sabemos por la Biblia todo lo que le pasó, y entonces cómo ese mensaje de Jeremías de parte de Dios está apoyado precisamente por ese ejemplo, para que se miren en el espejo, recapaciten y cambien de conducta. Esa es la finalidad, que lleguen a la conversión.
porque también en ese lenguaje antropomórfico que usa constantemente la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, Dios es como un ser humano que puede arrepentirse, entonces tiene programado un castigo, pero dice, si pasa esto, pues vuelvo atrás, me arrepiento y no mando el castigo. Entonces esa es la dinámica que usan también los profetas y que el Señor les va comunicando para suscitar ese cambio en ellos. Pero lastimosamente no le hacen caso. ¿Por qué? Por ese orgullo que tienen, les falta humildad. Igualmente también en el Evangelio vemos eso, porque Jeremías en cierta forma pues es como un anuncio anticipado de lo que será Jesús. Y entonces ahí vemos también reflejado en el Evangelio ya todos esos episodios que llevarán también a que atenten contra la vida de Jesús, pero aquí lo van ya descalificando, porque le dicen, bueno, y que todo lo que está diciendo, todas esas cosas, pues ¿de dónde le viene todo eso? Sabemos que es el hijo del carpintero, entonces no tendría por qué tener toda esa sabiduría. Y con eso descalifican el mensaje que Jesús está dando y no le hacen caso. Entonces, por eso también Jesús dice, es que esa es como una constante, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, y le pasa a Jesús que un profeta es despreciado principalmente entre los suyos. Y eso en cierta forma pasa también un poco en nuestro tiempo, nos pasa a nivel de pronto, bueno, miremos por ejemplo lo que pasa en el campo industrial, científico, tecnológico. Cuando una cosa es nacional, uno prefiere la extranjera. Ahorita pues estamos concientizándonos un poco más, pero hubo un momento en que era muy fuerte eso, de que lo nacional no valía nada, entonces hay que buscar lo que viene de afuera. Y en el campo espiritual también muchas veces sucede eso, no solo en las familias, sino también a nivel parroquial. Por ejemplo, un testimonio de alguien que viene de afuera es como más creíble que un testimonio de personas que tenemos al lado y que conocemos. De pronto les conocemos vida y milagros y por eso no apreciamos mucho su testimonio y apreciamos más el testimonio de alguien que viene de afuera, que no le conocemos mayor parte de su vida, y entonces de pronto nos convence más. Es decir, todo esto pues yo pienso que es como falta de humildad, esa humildad que tuvo precisamente Ignacio de Loyola, para que lo hizo renunciar a todas las prebendas de su nobleza, la nobleza de su familia, era de una familia noble, acomodada. Lo hizo renunciar también a una carrera llena de honores, de orgullo, de todo eso, como es la carrera militar, para convertirse en un simple soldado de Cristo. Es un buen ejemplo para nosotros. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Que te sean gratas las ofrendas que te presentamos en la celebración de San Ignacio de Loyola, y concédenos que estos sagrados misterios en los cuales has puesto la fuente de toda santidad nos santifiquen en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro, porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Ignacio de Loyola, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: en los querubines, santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé. Santo, santo, santo es el que nos revive, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que va a ser derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Edgar Martín, Juan Pérez Acevedo, de los padres Lorenzo Pietro Ori, Pietro Ronchi, Giuseppe Villa, de las hermanas Fiorenza Maggioni, Anna Rosa Pergo,
Leonia Simoncelli, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Ignacio de Loyola, el Beato José Alamano, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos juntos: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con un gesto deseémonos mucha paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ojalá un día podamos una vez más recibir la Santa Comunión sacramentalmente. Mientras tanto, hacemos esta oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dice el Señor, he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Oremos. Que el sacrificio de alabanza que te ofrecimos, Señor, en acción de gracias, en la celebración de San Ignacio de Loyola, nos lleve a la perpetua alabanza de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Que tengan todos un buen día.